Hola, buenos días. Bienvenidos a la capacitación del Sistema Sectorial de Desempeño Ambiental Empresarial, ¿cierto? Del registro de emisión y transferencia de contaminantes. Bienvenidos, mi nombre es Montserrat La Rosa, yo soy profesional del Departamento de Información Ambiental y trabajo directamente, ¿cierto?, en el registro de emisiones de transferencia de contaminantes y estoy a cargo de este sistema sectorial. Vamos a comenzar entonces con la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar realizando como un pequeño resumen de lo que significa tener estos registros de emisión y transferencia de contaminantes. ¿Qué son estos registros, cierto? No es más que un inventario, cierto, sobre una base de datos que contiene toda la información asociada a distintas sustancias químicas que podrían ser potencialmente dañinas, a emisiones, cierto, de algunos gases, puede ser emisiones a la atmósfera, al agua, etcétera, al suelo, ¿cierto? O que puedan ser transferidas a algún lugar diferente, ¿cierto? Al donde fueron generadas, ¿ya? Todos estos datos, ¿cierto?, que son de ámbito nacional, como también regional, ¿cierto?, son entonces capturadas, ¿cierto?, en este inventario de base de datos. ¿Qué tipo de antecedentes son los que nosotros podemos capturar en estos registros de emisiones, ¿cierto? Por ejemplo, emisiones puntuales, como una descarga de un reel, ¿cierto? O como emisiones de fuentes fijas, ¿ya? O de fuentes puntuales, como bien se ve ahí en la diapositiva. Y también, ¿cierto?, emisiones no puntuales que son parte de emisiones difusas o móviles, como las emisiones que se generan por el consumo residencial de la leña, ¿cierto?, por el transporte vehicular, las quemas agrícolas y los incendios forestales. ¿Cómo funciona la gobernanza del registro de emisión y transferencias a los contaminantes? Está constituido, ¿cierto?, por un grupo nacional coordinador, más bien conocido como el GNC, que está establecido en el Decreto Supremo número 1, en el artículo 6, el Decreto Supremo número 1 reglamenta, ¿cierto?, el registro de emisión y transferencia de contaminantes, ¿ya? ¿Y qué es lo que señala? Que se debe constituir un comité operativo, ya que está establecido en el artículo 70 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, de la Ley 19.300. ¿Cuál es su principal función, cierto? Es colaborar y coordinar, ¿cierto?, el análisis y la gestión de la operación de todos los registros de emisión y transferencia de contaminantes, ¿ya? Está integrado por distintos representantes de los servicios y las instituciones públicas, como cuáles, como el Cernageomil, la CONAF, la Directemar, ¿cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, entre otros. ¿Por qué es importante capturar estos datos, esta información en este registro de emisión y transferencia de los contaminantes? Primero porque nos permite fortalecer, ¿cierto?, nuestra institucionalidad ambiental, nos permite mejorar la toma de decisiones y nos permite crear nuevos instrumentos estratégicos de la gestión como los impuestos verdes, ¿cierto? También nos permite disponibilizar la información, ¿cierto?, para la ciudadanía de acuerdo al Acuerdo de Escazú, ¿cierto?, que fue firmado el año pasado, ¿cierto? Y nos permite tener un inventario de emisiones, ¿cierto?, del aire, del agua y del suelo. ¿Cómo funciona, cierto?, dónde se disponibiliza toda la información que es capturada por los registros de emisión y transferencia del contaminante? Todo esto está alojado, ¿cierto?, en este sistema de la ventanilla única del registro de emisión y transferencia de contaminantes. ¿Qué es lo que ocurre? Cada establecimiento que pueda generar alguno de estos red C, ¿cierto?, debe ingresar a nuestro sistema de la ventanilla única, ¿cierto?, como encargado de establecimiento, ¿cierto? Ingresa a la ventanilla única y tiene que activar los sistemas sectoriales que le competen de acuerdo a las emisiones que vaya a generar de acuerdo a su actividad productiva. Dentro de los sistemas sectoriales, ¿cierto?, tenemos SINADER, tenemos RUEA, SIDREP, RILS, la DJA, ¿cierto?, que se realiza en el mes de octubre, y también tenemos el DAE. ¿Cuál es la importancia o por qué es importante la declaración del desempeño ambiental empresarial? Primero tiene que ver con que el 18% de los establecimientos,
¿cierto? Que están como inscritos en la ventanilla única, el 18% corresponde a quienes deben realizar la declaración del DAE. ¿Qué significa eso? En términos de registro de datos, ¿cierto? Que el 86% de las emisiones que declaran nuestros establecimientos corresponden a los establecimientos que declaran en el DAE. Por lo tanto, la carga que tienen estos establecimientos que deben realizar la declaración del desempeño ambiental empresarial no es menor. También otro dato importante de rescatar, ¿cierto?, es que el total de los residuos generados que declaran, ¿cierto?, los establecimientos en el DAE corresponden al 33% del total generados anuales que tienen todos los establecimientos que generan en el DAE, y el 59% de estos, ¿cierto?, también se van a destino final. ¿Qué es entonces el desempeño ambiental empresarial? Lo primero, ¿cierto?, que tenemos que distinguir es que está reglamentado en la resolución exenta 144 del año 2020 del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto? Y que dice que es un sistema de declaración ambiental que forma parte del sistema de la ventanilla única del REDC, y cuál objetivo principal es recopilar la información que está relacionada a los aspectos ambientales de las empresas y las organizaciones, ¿ya? ¿Cómo se compone? Se compone de un formulario de producción y un formulario, de gasto de protección ambiental, ¿ya? O también se puede decir que es un formulario donde se recopilan los datos de inversión de los costos de operación y de mantención, la eficiencia de captura y fijación del sistema de control de las emisiones y las transferencias de contaminantes. Por lo tanto, este formulario, ¿cierto?, que se completa en el desempeño ambiental empresarial tiene 3 formularios en el fondo. Uno que tiene que ver con la información de la empresa, otro que tiene que ver con un formulario de producción, ¿cierto?, los productos que yo genero y el costo de producción, ¿cierto?, que tiene asociado. También tiene que ver con los insumos que utilizo, ¿cierto?, en este proceso. Y también tiene que ver con el gasto de protección ambiental. ¿Qué empresas u organizaciones están obligadas a declarar en el sistema de desempeño ambiental empresarial? Como bien les señalé anteriormente, ¿cierto?, este sistema sectorial está reglamentado en la resolución exenta 144 del año 2020, donde se indica la obligación de declarar este sistema, ¿ya? ¿Quiénes son aquellos que tienen que declarar? Son todas aquellas empresas u organizaciones que tengan uno o más establecimientos cuya actividad económica, ¿cierto?, corresponda a alguna de las categorías industriales internacionales uniforme, al UCIU, ¿cierto?, que se listan en este cuadro. ¿Quiénes son? Todos aquellos entonces empresas, ¿cierto?, que tengan un CIU, por ejemplo, correspondiente a la agricultura y la ganadería, que tengan explotación de minas y canteras, que tengan industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y vapor, suministro de agua, ¿cierto?, y la construcción. Y también en algunos casos, los CIUs correspondientes al comercio al por mayor, a la información y comunicaciones, ¿cierto?, actividades profesionales, actividades de servicios administrativos y otras actividades de servicios. Solamente aquellos establecimientos entonces que contengan uno de sus CIU tienen la obligación de declarar. ¿Quiénes están eximidas entonces de declarar en este sistema de desempeño ambiental empresarial? Todas aquellas establecimientos que no están en el listado anterior, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el listado oficial? Tengo que ingresar entonces al portal de la ventanilla única de REDC, ingreso al sistema sectorial DAE y se me va a desplegar esta pestaña acá donde hay distintas información. Por ejemplo, me dice acá quiénes son los establecimientos que deben declarar y me aparece el listado que yo les acabo de mostrar. ¿Qué más puedo visualizar? Cuando ingreso al sistema de desempeño ambiental empresarial, puedo revisar dónde, en la fecha que debo realizar la declaración, ¿cierto?, que es entre el 1 y el 30 de junio, por lo tanto, el día de hoy comienza la declaración de este sistema sectorial. ¿Cuál es la normativa asociada? También ahí puedo descargar cuál es la normativa que corresponde y que regula este sistema sectorial. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que me puedo realizar, ¿cierto?
Los manuales también están y hay algunos videos donde está una capacitación como la que estamos haciendo ahora. ¿Quién debe realizar, cierto, la declaración ambiental empresarial? Es el establecimiento principal, ¿ya? ¿Cuál es el establecimiento principal? Es aquel que se ha identificado como casa matriz o representante del resto de los establecimientos de la empresa, ¿ya? Esto ocurre tanto en la declaración para el DAE, ¿cierto? También ocurre en el sistema de responsabilidad extendida del productor, y en el sistema voluntario de Huella Chile u otros sistemas que requieran un reporte a través del establecimiento principal. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los establecimientos, ¿cierto?, de empresas tienen que ingresar y declarar el DAE, sino que se hace a través de uno solo. Por ahí se declaran todos los establecimientos que cumplan con los SIU que se listaron en la diapositiva anterior. ¿Quién lo debe hacer entonces? Es el encargado del establecimiento principal, ¿ya? Es quien tiene la responsabilidad de realizar la declaración, y además es importante mencionar también que es decisión de la empresa o la organización definir cuál de todos sus establecimientos se le va a asignar el rol de establecimiento principal. ¿Por qué se hace a través de un establecimiento principal y no todos los establecimientos ingresan la información del DAE? Primero, porque nos mejora la calidad de la información, ¿cierto? La consistencia y la normalización que tenemos de los datos de captura. Nos genera un enfoque mucho más centralizado, ¿cierto? Y responsabiliza a un solo establecimiento de la respuesta de todos los establecimientos que correspondan a la razón social. También mejora la comunicación, ¿cierto?, con un universo menor de declarantes de la cobertura realmente de asistencia, y nos evita también la duplicidad y errores en la normalización del dato, ¿ya? Eso es sumamente importante. ¿Cómo puedo entonces designar un establecimiento principal? En el caso de que mi empresa u organización solo cuente con un establecimiento, ¿cierto? Yo ingreso, el encargado del establecimiento ingresa a la ventanilla única con su clave única. Recordar que es personal, es intransferible, ¿cierto? El encargado selecciona el sistema sectorial DAE, lo activa, ¿cierto? En el caso que su SIU le corresponda, de acuerdo a lo que estaba en los listados anteriores, ¿cierto? E indica, ¿cierto?, si representa o no al establecimiento principal. En este caso, como es un solo establecimiento, indica que es el establecimiento principal y puede acceder al DAE y realizar la declaración. ¿Qué pasa cuando la empresa o organización tiene varios establecimientos? Es más o menos el mismo procedimiento. El encargado del establecimiento ingresa a la ventanilla única del REDC, ¿cierto? Selecciona el sistema sectorial DAE e indica, ¿cierto?, cuál es el establecimiento, ¿cierto?, que representa al establecimiento principal. Ingresa al acceso al sistema del DAE y puede comenzar a realizar su declaración. De esta manera se visualiza entonces cuando yo, como encargado de establecimiento, ingreso a mi portal de la ventanilla única, me dirijo a mis establecimientos, ¿cierto? Y en el costado voy a ver todos los sistemas sectoriales que tengo activos. En este caso, el desempeño ambiental empresarial ingresa, ¿cierto?, al sistema y le va a aparecer este mensaje si es la primera vez que ingresa, ¿cierto?, al sistema. Le va a dar la bienvenida al sistema de desempeño, ¿cierto?, y le va a preguntar si es que representa o no a la casa matriz. Y en ese caso usted puede cliquear si es un solo establecimiento que representa a la casa matriz y puede comenzar con la declaración. ¿Puede entonces el resto de los establecimientos de la empresa que no son de establecimiento principal deben ingresar al sistema DAE? No, solo lo debe hacer, ¿cierto?, el establecimiento principal, como recién lo mencionamos, y declarar en el sistema, ¿ya? Solo un establecimiento de la organización es el que va a tener la opción de poder declarar, y esa persona va a ser, ese establecimiento va a ser el establecimiento principal, ¿ya? ¿Puede un delegado del establecimiento principal realizar la declaración en el DAE? La respuesta es que no, ya que la responsabilidad recae netamente en el encargado del establecimiento principal. ¿Cómo se visualiza entonces cuando yo ya ingresé al sistema de desempeño ambiental empresarial?
me van a aparecer estos dos recuadros, ¿cierto? En el cual, en el primero, ¿cierto? Me va a indicar si este establecimiento representa o no a la casa matriz, o sea, al establecimiento principal, y también me va a indicar si la actividad productiva de todos los establecimientos que tiene mi empresa, o algunos de ellos, tienen un SIU que corresponda a los que están obligados a declarar. En el caso que tenga los dos tickets, yo voy a poder iniciar la declaración. Puede ocurrir lo siguiente, que yo como encargado de establecimiento ingreso al sistema sectorial DAE, pero me va a indicar que este no es mi establecimiento principal, pero que sí las actividades productivas, ¿cierto?, que tienen todos los establecimientos de la empresa están obligados, ¿cierto?, a declarar. ¿Qué pasa si el establecimiento principal, ¿cierto? Si yo quiero que este sea mi establecimiento principal, otro, lo que yo voy a poder hacer es cliquear aquí y solicitar, ¿cierto? Que este sea mi establecimiento principal y poder hacer la declaración por todos los establecimientos que correspondan a la empresa. ¿Qué ocurre en este tercer caso, ¿cierto? Si es que todos mis establecimientos, ¿cierto?, están eximidos de realizar el DAE, puede que yo tenga activo, ¿cierto?, el establecimiento por el cual ingresé como establecimiento principal, pero si mis actividades productivas no le corresponden el SIU, me va a decir que no, y no se me va a desplegar la opción para declarar. Esto tiene que ver porque no me corresponde por SIU, ¿cierto?, realizar en ninguno de mis establecimientos la declaración. ¿Ya? Por lo tanto, si ingreso al sistema y este es mi establecimiento principal y las actividades SIU de los establecimientos indican que debo completar el formulario de gasto, entonces puedo comenzar mi declaración del DAE. Una vez que ingreso, ¿cierto?, el primer formulario es el formulario de establecimiento. ¿Qué tengo que ingresar? ¿Qué información tengo que ingresar acá? Por ejemplo, el número de trabajadores y trabajadoras diferenciado, ¿cierto?, por cada uno de los establecimientos. Acá es súper importante mencionar que lo que se tiene que declarar es el número total de trabajadores que desarrollaron actividades en el establecimiento. No importa si estos trabajaron un mes, 2 meses o los 12 meses, se tiene que contabilizar a todas aquellas personas que realizaron labores, ¿cierto?, o que prestaron servicios en el periodo de un año, ¿ya? Y diferenciándolo obviamente por género. Luego que termino con el formulario del establecimiento, ¿cierto?, comienzo mi segundo formulario, que es el formulario de producción. Acá, ¿cierto?, por cada uno de mis establecimientos, entonces yo voy a integrar, la información asociada a los productos. ¿Qué información, cierto? Voy a tener que seleccionar la actividad, ¿cierto? O sea, los productos, ¿cierto?, que estén relacionados al establecimiento que estoy indicando. La cantidad, ¿cierto?, la unidad y el costo. Una vez que ingreso los datos de un producto, yo puedo cliquear el más, ¿cierto?, e ir integrando todos los productos asociados, ¿cierto?, al establecimiento que yo estoy declarando, ¿ya? Acá es importante mencionar que los CCP, yo tengo acá un listado que está descargado que viene asociado a la actividad económica, al SIU que tengo declarado en la ventanilla única del REDC, ¿ya? Y acá con respecto al tema de los costos también puedo utilizar como referencia la información del formulario 22 de la declaración de renta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si no se despliega el producto que tengo que ingresar? Hay un buscador. Puedo ingresar, ¿cierto? Metales no, como bien sale acá. Y puedo precisar también la búsqueda si es que el producto no me aparece y se va a desplegar la información respectiva. Entonces, como un ejemplo, por ejemplo, de una actividad de mantenimiento y reparación de vehículos, ¿cuál es el producto que yo voy a
a informar, por ejemplo, los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor. Indico la cantidad, que serían 950 servicios, ¿cierto? ¿Cuál es la unidad? Es una unidad, ¿cierto? Y el ingreso por venta de cada uno de esos servicios. Entonces, la lectura de la actividad, como aquí bien decía, mantenimiento y reparación, realizó 950 servicios con un ingreso por venta de 10 millones. Luego que termino, ¿cierto?, de entregar mi información de productos, voy a la sección de insumos, ¿ya? En la sección de insumos, lo que yo voy a declarar, ¿cierto?, es todos los insumos asociados a agua, electricidad y combustible. Que es importante acá destacar, por ejemplo, que la información que está asociada al consumo de combustible viene precargada, ¿cierto?, del sistema sectorial del RUEA que se declaró con anterioridad. Cuando voy a declarar mis insumos, ¿cierto? Por ejemplo, si mi insumo es el agua, yo acá tengo que indicar cada uno de los insumos con respecto a los distintos fuentes, ¿cierto?, que pueda tener. Por ejemplo, si es agua potable, si es agua salada, yo voy desagregando cada uno de los insumos que tuve por la diferencia de la fuente, ¿cierto?, que tenga mi insumo. Lo mismo en el caso de la electricidad y lo mismo en el caso de los combustibles. ¿Ya? ¿Cómo puedo eliminar un dato, ¿cierto? Una vez que yo ingreso el insumo, por ejemplo, acá del agua potable, si ese no es el insumo o no es la cantidad, lo puedo borrar y después lo puedo volver a ingresar. Recordar, ¿cierto?, que siempre puedo ir guardando la información que voy ingresando al sistema, ¿ya? Por ejemplo, si declaro el uso de combustibles para la generación de energía, ¿cierto? Tengo que indicar que son los combustibles que están utilizados en los procesos de fundición, en las calderas, perdón, y de equipos electrógenos de respaldo, o sea, de fuentes fijas. En el fondo, como nos mencioné anteriormente, esta información viene precargada, ¿cierto? Con la información que se declaró en el RUEA. ¿Qué no se declara? Por ahora solamente no debemos declarar, ¿cierto?, los insumos como la materia prima, el combustible de los vehículos motorizados y los combustibles para maquinaria. Terminando entonces el segundo formulario, se va a desplegar el tercer formulario que habla sobre los gastos en protección ambiental, ¿ya? ¿Qué es un gasto entonces de protección ambiental? Es la cuantificación de los desembolsos por las actividades que yo genero, que realizo para proteger el medio ambiente, ¿ya? ¿Cómo se definen estas actividades? ¿Cierto? Es por la clasificación CAPA, la clasificación de las actividades de protección ambiental, ¿cierto? Que su fin, su objetivo, ¿cierto?, es la prevención, la reducción y la eliminación de los contaminantes y de cualquier otra degradación del medio ambiente. ¿Cuáles son ejemplos, por ejemplo, de estas actividades? La inversión en tecnologías destinadas a tratamiento o prevención de la contaminación, por ejemplo, en aire, agua o residuos. Las tecnologías ambientales ya son procesos técnicos, instalaciones, equipos, métodos o conocimientos cuyo propósito o naturaleza técnica es la protección del medio ambiente. Y pueden existir tecnologías de etapa final como tecnologías integradas. Las tecnologías de etapa final, ¿cierto?, pueden ser plantas de tratamiento de aguas residuales, equipos para la medición de la contaminación atmosférica e instalaciones, ¿cierto?, para la contención de desechos con alto nivel de radioactividad. ¿Ya? En cambio, las tecnologías integradas son procesos técnicos, son métodos o conocimientos utilizados en procesos de producción menos contaminantes y de empleo menos intensivo de recursos, ¿cierto?, de las tecnologías equivalentes a normales. ¿Cómo puedo identificar entonces los gastos de protección ambiental que tiene mi establecimiento? Lo primero que puedo hacer o que debo hacer en el fondo es revisar cuáles son los aspectos ambientales. Por ejemplo, generar un residuo peligroso. Luego reviso qué acción realizo en el establecimiento para gestionar este aspecto ambiental. Por ejemplo, contrato un servicio de transporte y también de disposición de residuos peligrosos.
¿Cuánto dinero desembolso en esta gestión en particular? Por ejemplo, 2,5 millones de pesos al año en la gestión de residuos peligrosos. Entonces, mi aspecto ambiental, ¿cierto? Era la generación de un residuo peligroso y no peligroso, y también tengo costos operacionales. Tengo costos operacionales internos, tengo costos de mano de obra y tengo costos externos, ¿ya? ¿Cuál sería el costo interno? La habilitación del sector de almacenamiento de residuos para el cumplimiento normativo. ¿Cuál sería el costo de mano de obra? El inspector ambiental, y los costos externos serían la contratación de un servicio de retiro de transporte. Luego, tengo también gastos en protección ambiental asociados a la inversión. La inversión en la gestión de los residuos. ¿Y cuál podría ser esa inversión? La adquisición de contenedores diferenciados para el cumplimiento normativo. Entonces, de esta manera, una vez que yo tengo identificados los aspectos ambientales y cuáles son los costos asociados, ¿cierto?, a este aspecto ambiental, ingreso, ¿cierto?, en el formulario de gasto de protección ambiental los costos asociados a los costos operacionales, ¿ya?, que tienen que ver con la mano de obra, los productos internos, ¿cierto?, y también lo tengo que hacer por cada uno de mis establecimientos. Entonces, según la clasificación, ¿cierto?, capa, yo digo, tengo en mis aspectos ambientales, ¿cierto?, actividades que están relacionadas a la protección, por ejemplo, del aire y del clima, que podría ser la prevención de la contaminación mediante modificación de los procesos de la protección al aire, podría ser una actividad de medición, control, laboratorio y similares, un tratamiento de gases de escape, etc. Estas actividades se les van a desplegar, ¿cierto?, cuando se posen sobre cada uno de los capas que aparecen en el formulario. Luego que selecciono, ¿cierto?, mi actividad, ingreso cada uno de los costos, ¿cierto?, asociados a los costos operacionales, que son los costos internos de mano de obra y externos, y de cada uno de los capas que corresponda que tengo asociados en mi establecimiento. También, por ejemplo, si tienen más gastos de protección ambiental, ¿cierto?, no solo de aire, de aguas residuales y gestión de residuos, puedo integrar y agregar otros capas que, por ejemplo, son la protección y la recuperación de las tierras, la reducción de los ruidos y las vibraciones, protección a la biodiversidad y los paisajes, protección contra las radiaciones, investigación y desarrollo para la protección del ambiente u otras actividades de protección ambiental. ¿Ya? Eso también se puede agregar. Otro ejemplo que podríamos utilizar, ¿cierto?, para realizar esta declaración del formulario de gasto de protección ambiental, por ejemplo, un sistema de control, ¿cierto?, que realiza un tratamiento de emisiones al aire. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que comprar mensualmente un insumo. Un costo operacional de mano de obra, ¿cierto?, en este sistema de control sería tener un empleado destinado para la operatividad, ¿cierto?, del sistema. Y un costo de operacional externo asociado a este sistema de control, ¿cierto?, sería un servicio de medición de emisiones al aire como mediciones isocinéticas. Acá hay ejemplos, ¿cierto?, con respecto a los sistemas de monitoreo al aire que pueden ser asociados a los costos operacionales. Mediciones de partículas, medición de compuestos inorgánicos, mediciones de arsénico, etc. Luego, ¿cierto?, que ingreso toda mi información de costos operacionales, tengo que ingresar los costos asociados a la inversión. Ya también lo hago por mi capa, con respecto a cada uno de los que tengo. ¿Qué significa esto? Que tengo que identificar el desembolso que se refiere a la adquisición de equipos de control, de monitoreo de plantas, etc. Una vez que ingreso, ¿cierto?, toda la información asociada a mis formularios de gasto de protección ambiental, guardo la información y va a aparecer este resumen. Les va a indicar la cantidad de establecimientos que ustedes declararon, la cantidad de los trabajadores, ¿cierto? Y les va a aparecer este mensaje, ¿cierto?, que es para autorizar, ¿cierto?, que la información que ustedes reportaron en este sistema sea de carácter pública y nominada. Y luego de eso, ¿cierto?, recordar presionar el envío a la autoridad. ¿Por qué? Porque si ustedes no envían, ¿cierto?, esta información va a quedar en estado de borrador y por lo tanto no va a quedar cerrado en el sistema y no va a haber un cumplimiento, ¿cierto?, en la declaración del sistema DAE. Por lo tanto, importante, ¿cierto?,
pinchar, enviar la información a la autoridad. Una vez que envíen la información a la autoridad, les va a aparecer acá en el estado enviado, ¿cierto? Y pueden revisar lo que enviaron. En el caso de que no lo hayan enviado, les va a aparecer aquí estado de borrador. ¿Cuáles son los roles que existen en el sistema DAE, ¿cierto? Hablamos de un encargado de establecimiento, hablamos del encargado del establecimiento principal y, ¿cierto? También hablamos del Ministerio del Medio Ambiente. ¿Quién debe ingresar al DAE, ¿cierto? ¿Quién puede ingresar al DAE? Los encargados de establecimiento. Pero quien debe realizar la declaración, ¿cierto? Es el encargado del establecimiento principal. Y es también el encargado del establecimiento principal quien está a cargo de identificar cuál es el establecimiento principal. Quien debe realizar la declaración del DAE también es el encargado del establecimiento principal. Quienes pueden visualizar las declaraciones realizadas, tanto el encargado de establecimiento como el encargado del establecimiento principal, ¿ya? Y quien recepciona las declaraciones es el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué ocurre cuando mi empresa o mi organización tiene más de 100 establecimientos? Yo puedo hacer una carga masiva, ¿cierto?, en el sistema. ¿Cómo hago esta carga masiva? Ingreso, ¿cierto?, a las declaraciones, voy al historial de declaraciones y me van a aparecer estos dos botones, descargar una plantilla y cargar plantilla. Descargo la plantilla, ¿cierto?, que está en el sistema, ¿ya? Y voy a completar con todos los datos que vimos recién en la presentación. Pero debo recordar ciertas cosas. Por ejemplo, que los números no deben tener puntos y debe estar sin separadores de miles. No se debe ingresar números decimales, solo números enteros. Y en cada ítem declarado debe especificar la unidad de medida correcta que corresponda. Si estoy considerando metros cúbicos, si estoy considerando toneladas, etc. Tiene que identificar muy bien, ¿cierto?, cuál es la unidad métrica que está declarando. Una vez entonces que haya completado la planilla, me voy a devolver, ¿cierto? Tengo mi planilla lista, entonces voy al botón cargar plantilla, ¿cierto? Y subo y se va a visualizar de esta manera la plantilla cargada y la subo al sistema. ¿Qué ocurre entonces cuando tengo una duda en el momento que estoy realizando mi declaración, ¿cierto?, de este sistema? Puedo crear un formulario de contacto. Ya, ingreso el formulario de contacto que está en su portal de la ventanilla única, ¿cierto? Selecciono el sistema sectorial, en este caso es el DAE, para que se haga la consulta directamente a este sistema sectorial y realizo y escribo la duda que pueda tener y nosotros, ¿cierto?, el equipo del RedChef va a responder, ¿cierto?, esta consulta bajo la misma modalidad. Bueno, ahora vamos a responder preguntas que puedan haber hecho, ¿cierto?, mediante el foro de las consultas. Bárbara, si quieres me puedes ayudar en eso. Gracias, Montserrat. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ya. Primero que todo, agradecerte esta capacitación muy completa y Marisol ha estado muy activamente respondiendo todas las consultas en el chat. Hay hartas consultas. Vamos a dar un refuerzo a aquellas que son más recurrentes. Una de las preguntas más recurrentes es, por supuesto, ¿quiénes deben declarar? Entonces, quizás sería bueno, Montserrat, reiterar la lámina en que tú muestras ahí dónde está el listado de los SIU y qué otras opciones también pueden encontrar en esta sección DAE en ventanilla única, en que hay varias consultas que ahí se responden. Están ahí. Me voy a devolver, espérame un poquito. Sí. Ya. Acá, cuando uno ingresa a la ventanilla única, ¿cierto?, del portal RedChef, uno se dirige directamente al sistema sectorial de desempeño ambiental empresarial porque tengo dudas asociadas a ese sistema que es el que estoy declarando. ¿Quién tiene que realizar la declaración? Como bien dijimos en la capacitación, ¿cierto?, son aquellos establecimientos, establecimientos que tengan una actividad económica, ¿cierto?, que correspondan al Código Internacional Industrial Uniforme SIU, que están listadas en este cuadro que ustedes pueden visualizar en quienes deben realizar la declaración, ¿ya?
Pinchan acá y se les va a desplegar este cuadro. Todos los SIUs asociados a la letra A, que hablan de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, perdón. La letra B, la letra C, la letra D, la letra E y la letra F, todos los SIUs asociados a esos literales son obligatorios. La letra G, J, M, N y S, ¿cierto? Están con un asterisco, y solamente aquellas actividades que están descritas en este recuadro asociados a ese literal deben ser declarados, ¿ya? ¿Qué otra cosa puedo encontrar acá en la ventanilla única del sistema del DAE? Puedo encontrar, por ejemplo, preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿cómo declaro en el sistema DAE? ¿Cómo puedo saber si me corresponde o no declarar el DAE? ¿Qué empresa u organización está eximida de declarar en el sistema DAE? ¿Cuál es el establecimiento principal, cierto? ¿Cómo se designa el establecimiento principal? ¿Ya? Todas estas preguntas ustedes las van a pinchar y se les va a desplegar la respuesta, ¿ya? ¿Cómo declaran el sistema DAE, cierto? Ingresa el encargado del establecimiento principal, ¿cierto? Y se le va a desplegar el cuadro que les mostré, ¿cierto? Que les aparece si es que es el establecimiento principal y si su actividad productiva, ¿cierto? Su actividad económica está dentro de los SIU que tienen la obligación para declarar, ¿ya? De esa manera sé si me corresponde o no también declarar el DAE. Recordar que solamente el establecimiento principal es quien realiza esta declaración. Gracias, Montserrat. Entonces, ahí cada encargado de este establecimiento principal, ¿verdad?, es el que tiene que revisar este listado y saber si le corresponde a su empresa. Sin embargo, hay una pregunta bastante frecuente que nos preguntan, ¿hospitales y otros establecimientos de salud están afectos al DAE o no? Tienen que revisar su actividad productiva. ¿Cómo lo pueden hacer? Ingresando, ¿cierto?, a su ventanilla única. Ellos pueden visualizar cuál es el SIU que tienen asignado en el portal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una comunicación directa con el sistema de impuestos internos, ¿ya? Entonces pueden ingresar a sus establecimientos, ¿ya? Y a la información asociada a los establecimientos y les va a aparecer si es que tienen o no un SIU que corresponda a esta declaración. Entonces revisan su SIU y revisan el cuadro y van a saber si efectivamente le corresponde o no declarar. Y a propósito de esto mismo, Montserrat, también nos han preguntado bastante cómo cambiar el SIU, aquellos establecimientos que tengan que cambiar, cómo lo modifican. Tienen que ingresar, ¿cierto? Por el portal de la ventanilla única, ¿cierto? Con su clave única de encargado de establecimiento. A ver, les voy a mostrar, acá tengo como una pantalla de cómo se visualiza, para que sea más gráfico en el fondo, cómo hacer el cambio. Acá. Cuando un encargado de establecimiento, ¿cierto?, ingresa al portal de la ventanilla única, le aparecen los datos de esta manera. Él puede revisar los establecimientos, ¿cierto? Puede revisar la empresa, etc. Si él va a mis establecimientos, ¿cierto?, se le van a desplegar los sistemas sectoriales, administrar delegados, solicitudes de sistemas sectoriales y administrar el establecimiento. Si usted necesita, ¿cierto?, realizar un cambio de SIU, usted tiene que administrar su establecimiento. Por lo tanto, usted va a desplegar acá y le va a aparecer un cuadro que dice modificar mi SIU. De esa manera pueden hacer la modificación. Clarísimo, Monse, muchas gracias. No. Ya, una segunda pregunta muy recurrente tiene que ver con los trabajadores. Ya. Entonces, bueno, recordar además que ahora en junio 2023 se declara el periodo 2022, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces nos consultan, ¿debemos declarar el promedio mensual de trabajadores o que realizaron funciones durante este periodo o es el total de trabajadores? Ahí es el total. Es el total de trabajadores. Todas las personas que trabajaron, independiente del periodo que estuvieron durante ese año, tienen que ser declaradas. Si trabajó un mes, se contabiliza, ¿ya? Independiente también del formato contractual. Perfecto. Y a propósito del formato contractual, también nos consultan, Montserrat, si se deben incluir los trabajadores externos, por ejemplo, aquellos de contratistas o de proveedores que van a realizar mantenciones a los establecimientos. Mira, acá les voy a mostrar el cuadro que va más adelante. Esperen un poquito.
Acá. Dice, como bien dice, que no es relevante la condición laboral, por ejemplo, contratos externos, ¿ya? Perfecto, Montserrat. Bueno, vamos con unas últimas 2 preguntas recurrentes. ¿Qué sucede si no se realizó la declaración 2021 o otras declaraciones anteriores del DAE? ¿Qué pasa con esta declaración del periodo 2022? El periodo 2022 está activo independiente de que no haya declarado el año anterior. El hecho de que no lo haya declarado es un incumplimiento de la declaración de ese periodo. No lo inhabilita para realizar la declaración de este periodo. Perfecto, deben realizar entonces la 2022. Y respecto de la carga masiva, nos consultan si esa está disponible a cualquier evento o solo para cuando una empresa tiene más de 100 establecimientos. Está para aquellas empresas que tienen más de 100 establecimientos. Bien, creo que eso han sido como las preguntas más recurrentes. Reiterarles también que esta grabación les va a quedar disponibles a todos, la presentación también. Y por mi parte agradezco la asistencia. Te dejo, Montserrat, la palabra para que tú puedas cerrar o complementar. Sí. No, muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a todos por la asistencia. Como bien comentó Bárbara, esta capacitación va a quedar disponible para que la puedan revisar. Recordar, ¿cierto?, que el medio de comunicación que tienen ustedes con nosotros es a través del formulario de contacto, si tienen alguna duda cuando estén realizando el proceso declarativo. Y recordar también que el 14 de junio va a haber una segunda capacitación para aquellos que quieran volver a contactarse con nosotros directamente. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen día.